casa a mascar nuestra hojita de coca, ¿no? Ella en la época del COVID no quería saber nada de medicina, solo la hoja de coca, su cañita y listo, ya está, nada más. Entonces nos hemos quedado también con eso, y sí es un legado que nos deja mi abuela a la familia. Mi hijita también, bueno, que no está ahorita, pero también chaccha la coca, entonces hay que incentivarlos a ellos, ¿no? No es que no les gusta, sino que es parte de nuestras costumbres, de nuestras vivencias, y desde el colegio queremos hacer eso, ¿no? También nos acompaña el maestro Cóndor, quien ha estado también acompañando muchos caminos de la hoja de coca. Más adelante podrá tomar la palabra, lo invitamos, maestro Cóndor, lo invito por favor, porque él es parte de nuestro gremio, él ha caminado muchísimo, y en la época de la universidad, y estando en la universidad, recuerdo que llegaron unos hermanos de Estados Unidos, de Canadá, y fuimos a Jauja a hacer un film sobre la hoja de coca. Entonces esto es un trabajo que debemos de seguir haciendo, unirnos sobre todo, no trabajar de manera separada, y creo que ese es el mensaje de nuestra gran mamá coca, ¿no? La unión. Todos nos sentamos y chachamos alrededor de nuestra hoja de coca, y creo que eso hay que seguir practicándolo y no verlo como algo pues que nos prohíben, ¿no? Hay muchas iglesias que prohíben el masticado de la hoja de coca, entonces creo que eso también hay que hacer frente con nuestra práctica. Entonces nada, nuevamente bienvenidos, Ayuita, hermanos, están en casa, este es nuestro nuevo local también del colegio, entonces y este espacio lo que quiere es que sea compartir con todos y con todas. Entonces nuevamente bienvenidos, bienvenidas, yo estoy más que contenta de compartir con ustedes este espacio. Bienvenidos. Voy a aprovechar esta oportunidad primeramente para saludarlos a todos que están aquí presentes, y la hoja de coca creo que cumple una función espiritual. Después de 10 años aquí con un hermano, tuvimos la oportunidad de invitarlo a la universidad, cuando aquel entonces era decano. Fue con su coche móvil, y para todos los profesores fue una sorpresa. Toda la diversidad de alimentos derivados de la coca fue extraordinaria. Ahí tengo la fotografía, el video, y creo que hoy me emociona porque me hace recordar también cuando estaba estudiando Saigo en antropología, y me da mucho gusto que una joven con su pareja, sus hijos, todos estemos heredando la parte espiritual, que es muy importante, y eso lo he hecho con mis hijos que ya también son mayores. Y les voy a contar una anécdota. Me llevé 3 hojitas de coca en la billetera y pensaba que en el aeropuerto, con dirección a Estados Unidos, me iban a detectar. Felizmente no me detectaron, y eso fue motivo para dar una charla sobre cosmovisión andina con mis 3 hojitas de coca en la Universidad de Alabama, una universidad privada. Entonces, la hoja de coca nos lleva a muchos mundos, a un mundo desconocido que es la parte espiritual, y desdeñamos mucho nosotros los profesionales, desdeñamos, creemos que esto está asociado con la droga. Desde ningún punto de vista. Esto está asociado con una herencia que hay que dejar a la familia, la parte espiritual, que hoy este mundo moderno está fallando. Entonces, quienes nos gobiernan justamente están fallando porque les falta la parte espiritual. No han sembrado, ni han cultivado, ni han recultivado. Entonces, ¿qué está pasando? Somos los culpables nosotros, en la misma universidad, los docentes, que no motivamos e incentivamos a los estudiantes, ¿no?, a poder mishkipar nuestra coquita. Y que cuando le preguntaron al hermano Kibik, le dijeron cuál sería la opción para que en su país el 5% que usted mismo ha dicho que se dedican a la droga, dijo: bien fácil, se debe exportar la hoja madre, así como está en su estado natural, y creo que la drogadicción desaparecería. Palabras sabias de nuestro hermano Kibik del Canadá. Muchas gracias a todos ustedes por darme esta oportunidad, y los felicito una vez más de estar con vida y jóvenes transmitiendo la parte espiritual. Muchas gracias. Continuamos con nuestras actividades aquí. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la hoja de coca. Yo soy psicóloga.
psicóloga, y bueno, psicóloga de profesión. Y en este camino, bueno, al comienzo, pues como todo profesional de la salud, puedo decir que he sido un poco, como dicen, cuadriculada. Pero eso fue cambiando con el tiempo y las experiencias dentro del despertar de la conciencia, le dicen algunos. Y yo creo que la hoja de coca es la planta madre en realidad, y la que ayuda a sostenernos diariamente, ¿no? Ustedes lo saben, porque es parte de su historia milenaria. Entonces, quiero hablar de ella un poco desde la salud mental, porque eso es a lo que me dedico, pero también entenderla para que podamos transmitir esta información y tengamos cómo fundamentarlo, ¿no? y decirlo a otras personas, y también defenderla, ¿no? ¿Por qué es que la tenemos que seguir consumiendo? Por eso es que a la hoja de coca le digo aliada de la mente. Entonces, vamos por lo que sigue. Ahí está, ustedes la ven, el quinto de 4 hojitas, el ramillete. Entonces, quiero preguntarles, ¿qué es lo que ustedes pueden, la siguiente, por favor, ¿sí?, percibir cuando tienen a la hojita de coca en sus manos, en su boca, haciendo su bolito? No me lo digan a mí, mejor díganselo a la persona que está al costado, por favor. ¿Sí? A ver, hablen entre ustedes, ¿qué es lo que sienten? ¿Sí? ¿Qué es lo que sienten? ¿Cómo se siente la hojita de coca? Háblenlo con la persona que está al costado. ¿Eh? Y así lo hacemos un poco más dinámico. A ver, ¿qué es lo que sienten? ¿No? Está amarguito, está dulcecito, se le adormeció la lengua. ¿Para qué le sirve? Le puede decir también a la otra persona, porque recordemos que la coquita nos da la palabra dulce, ¿no? Entonces podemos decirle a la otra persona qué es lo que se siente. Hay un ratito para que ustedes compartan entre ustedes, para que interactúen, porque eso hace la mamá coca, ¿no? Que nosotros podamos comunicarnos y conectar con el otro. Señor de lentes, ¿qué le dijeron a usted? ¿Qué sienten con la coquita? Usted, no sé su nombre. ¿Qué le dijeron? No, que me permite una integración con su pasado. Ya. Integración con el pasado. Qué lindo. Acá, ¿a ti qué te dijeron? Señorita. ¿Estuvo malo? Ok, pero supongo que lo puso bien. Muy bien. ¿Alguien más de repente? Por ahí. Saludita, ¿qué te dijeron a ti? Eso ya es lo máximo, ¿no? La máxima conexión con la coca. Yo lo sé. Entonces todo esto nos puede dar la hojita de coca a través de la experiencia, ¿no? A través de esta ficha. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, ese es el uso tradicional de la coquita que lo conocen, ¿sí? Lo conocen más acá, la mamita lo reconoce, también ya lo habrá hecho una y otra vez, ¿cierto? Masticarlo para aumentar la energía, la resistencia, el trabajo físico y también el trabajo mental, ¿no? Ahora también una de las formas más, de alguna manera más fáciles, es también a través de la harinita de coca, ¿no? Y también nos da esa resistencia, esa fuerza. Están también los cataplasmas, ¿no? Para aliviar de repente algún malestar en el cuerpo. También para el soroche, para mejorar la digestión. Y siempre recordar que en las ofrendas tiene que estar presente la mamá coca, ¿no? Si no, no es ofrenda, así nos dicen los maestros.
Bien, la siguiente. Ok, entonces quería decirles algo. ¿Recuerdan ustedes quién es Hipólito Unanue? ¿Recuerdan a Hipólito Unanue, el prócer de la independencia, médico? Él nos dijo, a fines del siglo XVIII, la consideró el architónico del reino vegetal. Entonces, recordemos eso, lo importante que es, desde ese tiempo más allá, todavía es milenaria, pero él ya lo había considerado. Uno más. ¿Ok? La OMS, aunque no siempre está a nuestro favor, pero también hay que tomar en cuenta lo que dice entre líneas, ¿sí? Entonces, ellos también han mencionado que la hoja tiene baja toxicidad, miren ustedes, ¿no? Un potencial adictivo mínimo y una larga historia de consumo seguro en las sociedades andinas. Entonces, no tenemos por qué avergonzarnos de nuestra hoja de coca, ¿sí? A nivel mundial ya sabemos, en realidad, lo valiosa que es. La otra, por favor. Y ahí lo que he puesto es un alcaloide que se extrae justamente cuando nosotros chachamos la coca, pichamos la coca. Normalmente se conoce el alcaloide de la hoja de coca como de alguna manera el más famoso es la cocaína, pero que esto es un proceso químico, ¿no? Eso no es un proceso natural. Lo que nosotros hacemos dentro del consumo tradicional, como lo que estamos haciendo ahorita, que ahorita acá tengo mi bolo, ¿cierto? Es extraer el alcaloide que se llama ennonina, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros consumimos a través del pichado, no otra cosa. Les digo esto porque es importante considerarlo, ¿no? Porque a veces va a haber personas que digan, pero esto es no bueno, ¿no? Te va a afectar, y en realidad es cosa contraria, porque cuando estamos nosotros absorbiendo la ennonina a través del pichado de la coca, en realidad nos da ese tipo de efecto, ¿no? Dice, la principal virtud de la ennonina es elevar los niveles de glucosa de la sangre y lo hace por un prolongado espacio de tiempo. Por ello se dice que la masticación de hojas de coca suprime el apetito. Lo digo porque quiero que ustedes recuerden esto, ¿no? Justamente hace un momento conversábamos con Don Ángel y decía, cuando yo estoy misquipando la coca me olvido de comer. Y es por eso, porque estamos extrayendo la ennonina de la hoja de coca. Ese es el alcaloide que nosotros estamos recibiendo de nuestra planta madre a través de este uso tradicional. Entonces, además, este profesor alemán Otto dice que es 80 veces menos tóxico que la cocaína, obviamente. Y estos son los beneficios. En realidad, para los beneficios corporales podemos tener bastantes, como los pueden ver ahí. Es una gran fuente de calcio, evita la anemia, pero lo principal dentro de la salud mental, y por eso lo he resaltado, dice ahí, sirve como antidepresivo de rápida acción y como tónico restaurador en caso de fatiga crónica. Cuando ustedes pichan coca, ¿cómo se sienten, señores, señoritas? ¿Cómo se sienten ustedes? Con energía, ¿qué más? ¿Desganados? Al contrario, Manuelito lo sabe, ¿cierto? ¿Qué más? Yo me siento muy motivada, en realidad, ¿no? Siento que me integro personalmente y que logro en realidad también lo que me propongo, ¿no? Me siento yo misma, en esplendor, por así decirlo. Entonces, por eso decimos que la hoja de coca ayuda a lo que es nuestra salud mental, para que estemos en armonía. Un hito más. Entonces, la pregunta es, con todos estos beneficios que les he podido señalar, que ustedes han podido reconocer, ¿cómo creen que la hoja de coca puede ser aliada de su mente? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les puede brindar? Compártanlo con el que está acostado, ya no, tal vez no acá adelante,
Pero por favor, díganlo, terminando eso, porque con eso termino en realidad. ¿Cómo es que la hoja de coca está beneficiando a tu mente? Entonces, terminamos esto conversando. Por favor, convérselo. La hoja de coca es para conversar. En realidad, para eso también se usa. ¿Sí? Denle un tip a la otra persona que tienen al costado para que digan, sí, me ha servido así, ¿no? Así es que he mejorado mi salud física y emocional con la hojita de coca. Listo, entonces con esas conclusiones que ustedes han podido comentar con los compañeros que han tenido, con los amigos que ahora se han hecho gracias a esta planta maestra, les agradezco por esto y sobre todo agradeciendo a Mamá Coca que nos ha reunido para poder estar aquí y estar mejor de salud. Gracias. 15 años. Yo dejo la comodidad de mi hogar, digamos, la oficina, la empresa, todo, un 12 de junio del 2011. O sea, este 12 de junio yo ya voy a cumplir 15 años en la calle, ¿no? 15 años viviendo en la calle, así como estoy en el Parque Tupa, que duermo ahí en mi carro, tengo la tienda y me paso la vida entre que abro la tienda y me voy a dormir en la noche, en la mañana abro la tienda y ahí vivo, casi sin moverme. Pero hay realmente una anécdota que siempre me la recuerda Gerardo, ¿no? Que fue como la primera prueba fuerte que tuve, ¿no? O sea, ya se imaginan salir dejando la empresa, dejando la esposa, los hijos. No era muy fácil, o sea, no era muy fácil tomar esa decisión. Y encima yo salgo en una moto. Salí en una moto, pero como todo un campeón, no se imaginan. Me hicieron una despedida en la Plaza de Breña, que es donde tengo la planta, donde ahí vivimos. Y me hicieron una despedida, me hicieron izar la bandera, me dieron la medalla de como vecino ilustre del distrito de Breña, te lo juro. Es algo que yo decía entre mí, ¿qué hago en esto? Pero claro, son regalos de la Coca, pues en verdad son regalos de la Coca, uno no decide hacer esas cosas. Y entonces salgo un día 12 de junio, como les repito, después de lo que hicimos en el parque principal de Breña, nos fuimos con 2 omnibuses que me prestó el alcalde, con todos mis amigos a la Huaca Pachacamac. Hicimos ofrenda con el Amauta Tagüiro y el Taita Clemente Morales, los dos estaban en ese momento ahí sosteniendo mi rezo. Y éramos un montón de gente, en 2 omnibuses puede llevar mucha gente, pues, y todo gratis, pagado por el alcalde. En verdad fue una cosa que uno no podía creer lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero no todo es tan bonito, pues, como pareciera. Salgo al día siguiente de Ica, porque ese día salgo ya de Pachacamac, me fui directo a Ica, duermo en Ica y al día siguiente salgo hacia Nazca. Y antes de llegar a Palpa, salgo volando por los aires, viajaba en una moto, en una Harley Davidson 1200, no sé si conocen esa moto, pero es bien rápida. Entonces yo iba, recuerdo, a 180 kilómetros por hora por la carretera, así te digo, o sea, lo último que vi fue 180, y yo decía, esto ya no es broma, porque tenía un carro atrás que me estaba empujando, de veras, ¿eh? Tenía un carro atrás que me estaba empujando, entonces yo no podía frenar, si frenaba el tipo me iba a volar por los aires. De veras, no estoy inventando ni un milímetro, créanmelo. Y de repente veo, era una línea negra, siempre en las carreteras hay una línea negra que después de eso continúa el camino igualito, pues igualito. Y en este caso, cuando yo subo y veo lo que hay al otro lado de la línea negra, era una curva a la izquierda, pero ahí estaba encima ya la curva. Me recuerdo, yo mismo me decía, echa la moto. Estaba echando la moto y ya estaba volando por los aires, pues como comprenderán, 180 kilómetros por hora, allá es aquí, así rapidísimo, ¿no? Y volé por los aires,
Me recuerdo agarrado el timón de la moto y solo veía turpa porque estaba volando hacia un abismo. Solo veía el cielo, decía, ya, pues chao, se acabó esto. No, chao, de veras, que ese momento yo me despedí, dije, chao, se acabó. Y de repente no hubo chao porque la moto se clavó en una duna y se fue para el costado. Yo llevaba unas maletas de fierro, o sea, ni siquiera me rompió la pierna. La verdad que la saqué baratísima. Pero en ese momento tomo conciencia de que estaba vivo y digo, pero ¿cómo puedo estar vivo? Y me comienzo a tocar, porque se salen los huesos, pues a esa velocidad. Ni un hueso se me había salido, volteo la cara, había un montón de cruces, de gente que se había muerto y les ponen pues su cruz ahí para recordar al fallecido. Pucha, que fue realmente un momento muy importante en mi vida, en esta segunda parte de mi vida, digamos, ¿no? Digamos que hasta el 11 de junio del 2011 yo fui otra persona, no hacía otra cosa, era empresario, tenía mis trabajadores y todo lo demás, pues, ¿no? Las responsabilidades de la ciudad, los hijos y qué sé yo. Pero en este caso yo estaba saliendo algo nuevo. O sea, cuando yo le digo a la mamá de mi hija, voy a salir a hacer una peregrinación por la coca y no voy a regresar hasta el día que la ONU la retire de la lista número 1 de sustancias prohibidas, porque eso fue lo que yo salí a hacer eso. O sea, hasta el día de hoy lo que estoy haciendo acá es por lo mismo. O sea, como empresario, yo digo, no puede ser que en el mundo existan muchísimos cansados, porque el padecimiento actual es la fatiga crónica universal. Creo que en eso hay consenso. Todos estamos cansados, hasta los niños van al colegio cansados. Todos estamos cansados, y más que cansados, agobiados. Entonces, alguien tenía que salir a hablar de la coca todo el día. Yo decía en ese momento cuando soñaba, ¿no? Todo esto se me vino en sueños. Me levantaba así y decía, alguien debería viajar por el mundo y hablar de coca todo el día. Ser como el agua. El agua le cae a la roca y no para de caer, o sea, cae. Ahí no hay que domingo, que Navidad, que año, nada, no hay nada, solamente cae, hasta que le hace un hueco. Tremendo mensaje, o sea, la perseverancia, todo lo que podemos conseguir con la perseverancia, pero ya hasta la terquedad patológica, ¿no? De que así te están yendo mal las cosas, tú dices, lo decidí, lo hago, y sigues así necio. Y en aquella oportunidad pues que me encontré vivo en una posibilidad de un millón, o sea, salir en una moto de 350 kilos a 180, volar 40 metros al abismo y que no te pase nada. O sea, yo decía, no, pues esta es la coca, definitivamente esta es la coca, no, ya está, ya no hay más, ¿no? Yo tomé esta conciencia, dije, yo ya morí, entonces esto que me están dando es como una yapita, y la yapita ya es de la coca, pero ya no es mío, o sea, ya tomé conciencia, en verdad me empoderé, a partir de ahí ya no dudé más. Ese día 11 de junio, ya se imaginarán, 12 de junio, 13, yo estaba que dudaba, mi cabeza era una constante de, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás seguro? Manejaba mi moto como escapándome de la policía y decía, pero estoy seguro, pero las evidencias me mostraban que no tenía que estar tan seguro, estaba volando por los aires, pero no morí, ya estaba seguro, ¿no? Y este camino me ha llevado, me acuerdo, esa vez me recuperé en 2 meses en Lima, volví a coger la moto, y salgo esta vez ya llegué hasta Cusco, pasé el Desaguadero, llego a La Paz y saliendo de La Paz hacia Cochabamba, me acuerdo, me agarró un camión que ahí sí me hizo volar. Nunca había tenido un accidente tan fuerte, ninguno de estos dos, o sea, no crean que yo me paro cayendo en la moto cada semana. De veras, o sea, más bien, no me pasan accidentes, normalmente no me pasaban. Y en un viaje ya tenía 2 accidentes. O sea, ya había que replantear, o sea, no había que dejar de hacer lo que estaba haciendo, había que cambiar de modalidad. Entonces había que cambiar la logística. Dije, claro, y en la moto además que no puedo ni llevar productos, yo hablo que la coca es buena, pero la cosa es hacerlos probar. La coca es buena, prueba, y esta vez que es buena, o sea, le das la oportunidad, no solo le das el conocimiento, sino la parte práctica de sentir lo beneficioso que es el consumo de la coca. Son 2 cosas que se refuerzan muy bien, ¿no? Entonces, después del segundo accidente, me acuerdo, ya dije, tiene que ser una camioneta, ¿no? Casi como lo que tengo ahora, que siempre lo comparaba como cuando tú eres joven, estás en la universidad, dejas la casa de tus papás y te vas a vivir a un cuarto, pues, de una casa que te alquila un cuartito con un baño compartido, ¿no? Pero eres libre, ya saliste. Entonces, ese carro que yo salí, ese Peugeot, era eso, ¿no? Yo había armado en una Peugeot Boxer, había armado una casita adentro con su tienda, su baño, su cocinita. Pero esto era pues algo muy improvisado, era incómodo realmente. Hasta que en 2014 tomé conciencia, ya había dado la vuelta al sur de América, ya me habían metido preso en Colombia, ya había pasado varias cosas en ese interín. Y yo decía,
Yo cuando hablé esto decía peregrinación por Abya Yala, por la libertad de nuestra sagrada hoja de coca. Así se llama mi proyecto, o sea, con ese proyecto salgo, ¿no? Entonces yo decía, yo no he dicho peregrinación por el sur del Abya Yala, yo he dicho peregrinación por Abya Yala. Entonces, después de haber recorrido en 2013, intenté 3 veces, en la moto me accidenté, ya no llegué, la segunda vez salgo en la camioneta en la Cocamóvil, se me logró la Cocamóvil, tampoco llegué, y al tercer año ya, o sea, en el 2014, no, 11, 12, en el 2013, ya logré darle la vuelta al sur de América. Ya me fui hasta el sur de Argentina, volví por Uruguay, Brasil, ya le di toda la vuelta pues, al sur de América. Y ahí es donde yo pensaba, decía, por algo has dicho Abya Yala, no has dicho sur de Abya Yala. Y me fui en avión a los Estados Unidos, me compré la casa rodante que ahora tengo, que ahora sí es como decir que ya sales de ese cuartito en esa casa alquilada y te vas a un departamento propio, ¿no? Tienes tu cocina, tu refrigerador y todos los juguetes, para ya por lo menos vivir cómodo. Yo decía, si vas a vivir hasta el día que la ONU retire la coca de la lista número 1 de sustancias prohibidas, que quizás no sea nunca, quizás muera en el intento. La verdad es que las cosas están difíciles, tampoco soy un niño ingenuo que no me doy cuenta de la realidad legal de las cosas, ¿no? Y hablando de esto, en este momento preciso, estamos en el momento en el cual, a partir de mañana, la ONU ya se va a pronunciar a ver qué hacemos con la hoja de la coca. O sea, la historia viene así. En marzo del 2024, la ONU una vez más diciendo, bueno, ¿qué hacemos con la coca? La seguimos prohibiendo, no solo la coca, por supuesto, varias plantas más, varias drogas. ¿Qué hacemos con estas sustancias que están en la lista 1? Las mantenemos en esa lista, las desclasificamos o las retiramos. Son 3 caminos que tienen para hacer, ¿no es cierto? Entonces, el entonces vicepresidente de Bolivia, me acuerdo, David Choquehuanca, le dice al señor de la ONU, le dice que ustedes dicen que la coca hace daño, que es tóxica, pero demuestren que es tóxica. Entonces, efectivamente, no sé por qué, pero la ONU encargó a la OMS, le dijo, haz un examen crítico de la hoja de la coca. Dicho examen crítico deberás presentarlo en octubre del 2025. Ya pasó octubre y lo hizo, ya se presentó el informe. Y la ONU tiene hasta marzo de este año, o sea, a partir de mañana, para pronunciarse qué hacemos en base a los resultados emitidos por la OMS. Entonces, la OMS, ¿qué cosa nos dice? Que la coca es una maravilla, nos habla, te lo juro, busquen esa información, búsquenla porque es bien bonito todo lo que dice la OMS, que la coca cura. Menciona que hay 270 variedades de coca y prácticamente a cada variedad se han dado el trabajo de ver para qué sirve en la salud del ser humano cada una de estas variedades. Han hecho un trabajo extraordinario. Lo único, porque siempre hay un lo único, ¿no? Dicen de que recomiendan que sigan esta lista de sustancias controladas por cuanto su fácil extractibilidad de la droga. O sea, ya no dicen que hacía daño, que era adictiva, y una serie de mentiras con las cuales el 30 de marzo de 1961 la incluyeron en esta lista 1, con una serie de mentiras, de cosas que no son reales. Hicieron una prueba de inteligencia en una población consumidora de coca, una prueba de inteligencia emitida por una población italiana, con lo cual no tiene ningún parámetro con la nuestra. No se puede medir lo que pasa en Italia con lo que pasa en un campesino agricultor aymarablante, porque lo hicieron en la zona de Puno, Bolivia. Entonces arrojaron un resultado muy por debajo del promedio, y como era de esperarse. O sea, las pruebas de inteligencia miden casi la inteligencia social, cultural, no pueden medir la inteligencia de un ser humano de esa manera. Entonces concluyen diciendo, la coca es la causante del embrutecimiento del poblador andino y causante de su miseria económica, por cuanto al estar dopados ya no buscan prosperar en la vida. Propaganda capitalista que podían hablar en el año 61, pero que hoy por hoy tendrían vergüenza de decirlo, ¿no? O sea, creo que ya mucha gente estamos convencidos que este cuento de la Matrix es una mentira. Entonces ya podríamos cuestionar desde ese punto, pero finalmente hemos llegado 64 años, 65 años después, que a partir de mañana, en cualquier momento, porque no hay fecha programada, no entiendo por qué no dan una fecha, pero no hay una fecha programada en donde la ONU va a decir, bueno, lo más probable, ¿no? Ojalá que no fuera así, pues hoy hemos pedido, en el Parque Amaru hemos pedido eso, ¿no? De que por favor se hagan las cosas como deben ser realmente. O sea, la ONU no puede seguir mintiéndole a la población humana,
No puedes seguir diciéndole al mundo que la coca es una droga que hace daño, que es adictiva, cuando ya lo demostró la OMS que ni siquiera es así. La droga no se puede sacar de manera facilita. Para sacar la droga, o sea, para que tú puedas extraer el alcaloide cocaína de la hoja de la coca y adherirlo a unas sales clorhídricas, con lo cual nace el producto clorhidrato de cocaína, que se llama, el nombre, el polvo blanco que snifan, se llama clorhidrato de cocaína, no se llama coca. A pesar de que la prensa siempre dice, encontramos 5 toneladas de coca, eso no se llama coca, se llama clorhidrato de cocaína, pero hasta desde ahí nos engañan, ¿no? Desde ahí nos van burlando la cabeza. Tenemos que despertar, en realidad. Yo sé que hay muchos caminos que tenemos que despertar, muchas cosas que tenemos que abrir los ojos. Yo vengo a hablar de la coca, no porque sea la mejor de todas, simplemente porque yo me enamoré de la coca. Entonces yo creo que realmente tengo que hacer esto por la planta, ¿no? A mí la planta me salvó la vida, a mí la planta me hace poder levantarme y trabajar todo el día sin parar. Yo trabajo de tempranito pero claro, mi trabajo es atendiendo a la gente, hablando de la coca con uno, con otro, manejando el carro, o en Pisa que tengo lo del hotel. Pero todas esas cosas me las permite la coca. De veras, si no fuera por la coca yo no podría hacer esto. En diciembre cumplo 70 años. Lo lógico sería que yo ya esté en mi cama viendo Netflix, no tomándome mi cerveza. Sería lo esperado a nuestra edad. Pero sin embargo yo siento que todavía podemos hacer mucho y gracias a la coca me permite poder hacerlo, ¿no? O sea, tengo la energía, tengo la fuerza para poder hacerlo. Entonces, en parte de este camino, en el hotel que tenemos ahí en Pisa, que se llama Cocarruna Huasi, o sea, la casa de la gente de la coca, llegó una cubana que se llama, ¿cómo se llama? Yadira Velázquez, qué ingrato que soy. Yadira Velázquez, comenzamos a conversar ella como médico, y me hacía preguntas, y yo acá o en Pisa solamente hablo de coca, pues si me preguntas otra cosa ni te voy a responder, de verdad, así soy de malcriado, me van a disculpar, pero sé que hay muchos problemas en la vida, pero no podemos ir tratando de solucionar todo, hay que enfocarnos. Yo me enfoqué en la coca, uno solo creo por cada vez es lo necesario, y con ella salió este libro, que es todas las cosas que ella me preguntaba, yo les decía, conversábamos en tardes, que miramos el río Vilcamayo que nos limpiaba todo el tiempo, porque estamos en un sitio en Pisa que estamos sobre el río Vilcamayo, o sea, estamos sentados y el río está pasando todo el tiempo, nos está limpiando toda esta energía, ¿no? Entonces ella me dijo, vamos a hacer un libro, y efectivamente, o sea, no mintió. Acá está el libro, ya lo tengo en la mano, si en algún momento quieren leer cosas como las que le he venido hablando, y mucho más, por supuesto. Acá no solamente salen anécdotas, salen también cosas que son así reales, ¿no? Como la prohibición de este momento, que mucha gente ni siquiera sabe que está prohibida. No saben la cantidad de gente que se me acerca a la coca móvil y me dice, estará prohibida la droga, pero no está prohibida la hoja. La gente cree que no está prohibida la hoja, pero desgraciadamente sí está prohibida la hoja. La realidad que vivimos en Huancayo, Perú, Bolivia, eso que podemos encontrar coca en cualquier bodega, eso no pasa en el mundo, solamente pasa en Perú y Bolivia. O sea, no vayan a pensar que así es el mundo tiene prohibido consumir coca. Hace no mucho había un maestro de la Iglesia Nativa Americana que ellos practican, digamos, la cosmovisión con respecto al peyote, ¿no es cierto? Entonces hacen todas sus curaciones, así como acá trabajamos con la guachuma, trabajamos con el ayahuasca, con tantas plantas que tenemos ancestrales, por supuesto. Entonces a este señor lo agarraron entrando a Japón, creo que tenía medio kilo de mambe. El mambe es como la harina de coca, o sea, tiene otro procedimiento, ¿ya? O sea, más molido, le ponen la ceniza del yarumo, no usan tojras sino la ceniza del yarumo, que es una hoja, y sale un producto que están buscándolo mucho en el mundo, que es el mambe. Se pone las personas una cucharadita en la boca y ahí la dejas, se hace como una piedrita y lo tienes un rato ahí como un bolito y te va dando energía. Entonces este señor estaba entrando a Japón porque lo habían llevado para hacer una ceremonia, porque es maestro, pues, maestro antiguo, mayor que yo el señor, y lo metieron preso por tener medio kilo de mambe. O sea, por último, si quisiera sacar droga de ahí no le salen pues ni un gramo, le sale de esos 500 gramos de mambe. O sea, tenemos que ver todas las medidas para poder cruzar fronteras, porque eso es lo que necesitamos hacer. La ONU dice que la coca es perjudicial, desobedezcamos a la ONU. O sea, yo desde acá invoco la desobediencia civil. Creo que no tenemos otro camino, a través de las leyes nada vamos a conseguir. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente es convencer a las personas, o sea, ni siquiera convencerlas, solamente alcanzarles, darles la posibilidad de poder probarla. Una vez que pruebas te das cuenta de qué estamos hablando, ¿no?
De verdad, ese cariño que yo puedo sentir por la planta, por la coquita, yo lo escucho en tanta gente que digo, no es cosa mía, pues, no es cosa mía, todos somos iguales, todos los que lo conocemos realmente la valoramos y solamente la vamos a conocer consumiéndola. O sea, no hay otra manera, no vamos a conocer la coca si es que no la consumimos. Creo que se me acaba el tiempo, ¿no? Yo podría seguir hablando hasta mañana, pero tú dime, cállate y yo me callaré. Muchas gracias. Gracias. Pero callemos ahorita para más tardecito volverte a pedir más palabras. Y antes de que Manuel se vaya, pues siempre es lo mismo, habla mucho y habla muy lindo y se olvida del esencial. Tenemos este hermoso testimonio de vida, de camino de Manuel Seminario, donde él explica por qué él pide la libertad de la hoja de coca, con testimonios, con vivencias, con realmente tipificado de por qué lo que estamos haciendo no es una locura, sino es algo que lo pedimos por amor a la coca. Entonces, aquellas personas que deseen este libro está en 35 soles, pues estamos acá en Huancayo, ojo, después va a estar 45, ¿ya? Y ustedes quieren enterarse un poco más de ese camino de Manuel Seminario y por qué comprando este libro, ustedes ayudan a Manuel a continuar con este camino. 35 kilómetros. ¿Ok? Entonces, por favor, los que deseen, nos pasan la voz. Se cuesta 35 soles. También tenemos Yape, ahí lo pueden ver. Bueno, todavía ya lo sacaron, pero sí tenemos Yape. No te preocupes. ¿Ya? Y adquieran su libro, porque es un testimonio maravilloso de la vida de un hombre que ha dedicado y que sigue dedicando su vida a la hoja de coca. Gracias, Manuelito. Bueno, permíteme presentarme. Bueno, ya nos estaba diciendo mi nombre, yo soy Ángel. Sin embargo, mi labor como tal, yo soy cineasta, realizo cortometrajes, películas, me he formado en ello. Entonces, obviamente desde mi labor he querido hacer un proyecto que tenga que ver con la hojita de coca. Y bueno, en mi camino de poder ir descubriendo sobre este amor por el cine, porque así como hay amor por la coca, yo he podido encontrar el amor hacia el cine, Taita. Entonces, en el camino encontré con Selvita y empezamos a conversar, a platicar. Y yo la veía, así como el Taita, todo un personaje, ¿no? Taita es un personaje, o sea, dentro del cine, si uno quiere catalogar la descripción de cómo se construye un personaje, todas las características del Taita. Entonces, igual yo vi en Selvita una persona con un ideal de vida, con una forma de una cosmovisión y cosmovivencia de sus, en coherencia de sus ideas, ¿no? Y dije, esto hay que llevarlo hacia la pantalla grande. Entonces, en eso que empezamos a conversar, nació una idea, que era esta idea de hacer, oye, ¿por qué no hacemos un documental sobre la hojita de coca? Y poco a poco se fue tejiendo esta idea entre los dos, ¿no? Quizá puedes contar tu parte, cómo es que te llegaste, porque todo inicia desde el sueño de ella, ¿no? Yo venía con toda la parte técnica cinematográfica, pero ella venía con toda la esencia, entonces eso es lo que hemos querido captar, pero a ver, ¿cómo es tu parte? Bueno, yo soy lectora en hoja de coca, ya trabajo con la mamá coca más o menos, aprendí a leerla desde mis 15 años, pero la empecé a tomar como una labor con retribución a partir de mis 22 años más o menos, ¿no? Al inicio yo la leía así para mis amigas, así, vamos a ver si el chico que te gusta también le gusta, ¿no? Así como que, por eso, ¿no? Solo por eso aprendí a leer en coca, de hecho. Entonces, bueno, aprendí de muchos maestros, también leí el libro del hermano Lauro Inostraza, de un gran maestro de la hoja de coca, y empecé a nutrirme de muchas personas que también tienen este camino. Entonces fue muy bonita la conexión con la coquita. Sin embargo, yo no la consumía. O sea, yo solamente la leí la consumía cuando iba a leer en coca, solamente así, pero en mi vida cotidiana no la utilizaba. Entonces me pasan una serie de eventos que me ponen en un espacio emocional muy fuerte, me deprimo, entro en un proceso de depresión muy fuerte y empiezo a mirarla, ¿no? Así como, ¿qué
dicen que es bueno para la tristeza. Y mascaba así mientras tomaba el sol después de mi desayuno. Y me sentía diferente. O sea, no es que yo me sentía feliz, tampoco es que yo me sentía, ay, triste, pero me sentía en calma. Era como que me permitía seguir avanzando en mi día a día y seguir dejándome acompañar con mi tristeza sin que mi tristeza me abrume, sin que mi tristeza se sobreponga sobre mí. Empecé a leer un libro del maestro Sacha Barry y el libro para mí fue clave porque habla sobre principios de la hoja de coca que tienen que ver con la verdad, tiene que ver con la fuerza y tiene que ver con la conexión, con el tejido. Entonces para mí fue como, eso que estaba pasando, me estaba pasando adentro, ¿no? Porque estaba empezando a limpiar mi palabra, pero no solamente mi palabra hacia afuera, sino la palabra conmigo misma, la forma en cómo yo me comunicaba conmigo misma. A veces uno se miente, ¿no? Uno es duro con uno mismo y se miente. Empecé a dejar de mentirme. Entonces empecé a validar esto que me estaba pasando adentro con lo que empecé a leer afuera, y esta fuerza de la que habla este maestro, si bien se enfoca bastante a la fuerza física para el trabajo comunitario, el trabajo de la chakra, también genera una fuerza interna, una voluntad. Entonces esta voluntad estaba acompañándome todos los días y era una cosa que no me sentía sola. O sea, estaba sola, era un momento en donde estaba muy sola, pero no me sentía sola. Y yo dije, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué maravillosa es esta planta, ¿no? Y la miraba y decía, la gente necesita conocerla. Empecé a investigarla y ahí es donde yo conozco al Taita Manuel en una conferencia por el internet. Cuando yo lo escuché hablar con tanto amor de la Mama Coca, no me sentí sola. Dije, wow, hay más hermanos, más maestros que la quieren, y yo necesito nutrirme de ese cariño que le tienen, porque qué hermosa planta, cómo puede sanar tanto la relación que uno tiene con uno mismo y la relación que tiene con las personas que la rodean, con la familia, con la pareja. Qué increíble. Entonces me marqué el sueño de poder conocer a maestros, maestras en el camino que me puedan mostrar esa sabiduría de nuestra Mama Coca. Viene pandemia y se cierra todo y el proyecto queda en stand-by. Yo no me conocía con mi compañero yo me conozco en una lectura en hoja de coca. Preguntando por el amor. No, yo ni sabía que la que parecía era yo. Luego ya me di cuenta. Y bueno, yo en parte de la conversación, cuando ya luego generamos amistad, yo le cuento pues este sueño, le digo, mira, yo tengo el sueño de poder viajar, conocer a maestros, maestras y nutrirnos de esta sabiduría que se necesita mostrar. Entonces Ángel, y yo tenía la idea de hacer un videíto así como con mi celular, así grabar, ¿no? Un videíto en mi canal de Facebook, así, un TikTok así, ¿no? Entonces Ángel me dice, no, pero hay que hacerlo bien chévere, ¿no? Yo llevo la cámara y podemos hacer un cortometraje. Que al final nos dimos cuenta que no podía ser cortometraje, se convirtió en un largometraje. Entonces empezamos a caminar con este proyecto, y en este proyecto fue que también nos enamoramos, ¿no? De la coquita y de los dos. Sí, y para continuar en el proyecto, nosotros empezamos a entrevistar a maestros de nuestra zona, porque obviamente todo era autofinanciado por nosotros mismos, nos juntábamos como para salir y de ahí buscábamos a un maestro, nos sentábamos. Yo tenía la cámara, entonces yo solo grababa y ponía un micrófono y ya está, ¿no? Y así hacíamos como la entrevista de todos los maestros. Con esto sale el primer teaser del proyecto. Teaser es como una presentación para que puedan verlo más gente y decir, oye, acá puede surgir algo bonito. Entonces ahora les vamos a mostrar el teaser inicial, que les estoy contando que esto salió hace 4 años atrás. 4 años atrás salió este teaser, ¿vale? Entonces vamos a verlo, es cortito. Para ver cómo nació el proyecto.
ya aprendí a masticar coca cuando murió mi abuelita. Yo vivía Los Ositos, en esta casa. Y mi abuelita curaba. Y yo muy pequeñita, seguía a ella. Entonces de ahí he aprendido. Y cuando ella masticaba coca, yo también masticaba coca. Es chiquita también. Oh, qué lindo. Entonces ya poco a poco me iba dando cuenta. Entonces las etapas que pasaba, ya analizaba que para qué era la coca. Porque mira, hasta cuando te duele la cabeza, al hervir coca, te tableas en el cerebro, te pasa. Siento que la coquita es un nexo o un intermediario o un puente, por ejemplo, entre tú y yo que estamos dialogando, ¿no? Y nos permite conectarnos. Por eso digo, esto es un puente. Y esto, como te decía, ¿no? Me hace recordar, y puedo confirmar, ¿no? Cuando mi abuelito con mi abuelita y mi tío a las 3 de la tarde, justo estas horas más o menos, se juntaban para misquipar, dialogaban alegremente, muy felices. Entonces, por ejemplo, en un velorio te dicen, necesito bolas. Tantas cosas has hablado de un velorio del difunto, ¿no? Y entonces, ya casi todo lo bueno nada más. Y entonces alguien pasa por ahí en una bolsita y te dice, ya, saca tu bola y botas todo lo que has hablado, todo lo bueno. Entonces, ¿a dónde vas a llevar esa bola? Lo vas a transmutar en la tierra. Se transmuta en la tierra, todo lo que has conversado, todo lo bonito. O sea, yo para abrirte me sincero, ¿no? Digo que sí o digo que no. O sea, con la coca te abres, no es una conversación hipócrita, no es una conversación, es una conversación abierta, honesta, ¿no? Entonces este vínculo es hermoso, ¿no? Es terapéutico también entonces, la coca, porque nos sana, nos vincula al hablar, lo decimos con emoción, nos conecta con nuestro corazón. Y como músico dentro del arte, ¿cómo siente la hoja de coca? ¿Cómo ha visto algunas canciones quizás? Uno de sus principios, como lo leí en el libro de Sacha Barrio, es que tiene el don de la verdad, ¿no? Entonces nos da verdad a la palabra, que es la gran enfermedad de nuestra tierra ahora, es pues la mentira, ¿no? Todo está construido en base a mentiras y eso es, somos una sociedad falsa. Entonces nuestra mamá coca nos puede curar de esa enfermedad tan grave que tenemos. Estoy un poco conmovido al verlo, porque lo veo después de muchos años y me causa mucha tristeza verlo, porque nada de eso existe, por decirlo de una manera.
Solo lo que están viendo es algo que es lo único que quedó, puesto que cuando nosotros hicimos la presentación de este teaser hace 4 años atrás, en ese momento que estaba haciendo la presentación, así como ahora, me estaban robando donde estaban mis cosas y donde estaba todo el disco duro con toda la información que hemos grabado. Entonces me da mucha pena porque todo lo que han hablado es muchísimo. Esto solo era la presentación. Entonces solamente queríamos mostrar a la gente que estamos haciendo un proyecto para que nos puedan ayudarlo. Y bueno, se robaron todo. No tuvimos nada, estuvimos trabajando cerca de 2 años haciendo esto más o menos y todo se perdió. Entonces ese día salimos así felices porque ¡ay, qué bonito! Estamos presentando el proyecto. Llenos de esperanza. Sí, y salimos y veo afuera el carro, se habían robado y toda la mochila donde estaba el disco duro, todo se llevaron. Entonces en ese momento era un momento de quiebre para nosotros, porque era como, ok, ¿qué significa, no? O sea, la vida nos está diciendo, no lo hagan, ¿ya? Porque no, ¿qué acción toman, no? Y en ese momento yo no quería hacer nada, porque incluso estaban proyectos personales, ¿no? Otros que estaba realizando. Y para nosotros fue, bueno, particularmente para mí fue un reseteo total, ¿no? Entonces fue como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y nos miramos y, bueno, quizás sea volver a empezar. Y es lo que sí, volvemos a empezar. Yo recuerdo que esa mañana, que fue la presentación de ese teaser, yo dije, a ver, voy a inspirarme así de los maestros. Y justo pongo así un audio del Taita, ¿no? Que le entrevistaron, el Taita Manuel. Y él justo es en esa entrevista cuenta el accidente que hace rato nos ha contado, de que salió por los aires y todo, ¿no? Y que esa era la prueba que él necesitaba para decir, esto necesito para comprometerme con la hoja de coca. Yo siento que para mí, o sea, yo no sé qué habrá sido, qué se habrá movido ahí. Yo siento que ese mensaje era necesario que yo lo escuche ese día, porque quizás yo no lo hubiera escuchado, yo me hubiera quedado como muy triste, así, muy como se perdió todo el trabajo, todo lo que hicimos se fue. Pero ese mensaje me dio esperanza. Dije, es porque vamos por más. O sea, esto nos da la certeza de que ahora se tiene que abrir, porque si bien el proyecto, la idea y el sueño nace de mi iniciativa de querer conocer a maestros, y luego la Coquita me presenta a mi compañero para poder hacer algo en conjunto, yo siento que cuando el documental se pierde, este documental se pierde, deja de ser nuestro para convertirse en el colectivo. Entonces nosotros grabamos un video esa noche, porque no dormimos toda la noche intentando entender qué es lo que habíamos hecho mal, qué pasó, de dónde sacamos fuerza. Y grabamos un video para pedir colaboración a hermanos, hermanas, a quien quiera apoyarnos económicamente para volver a iniciar el documental, porque no queríamos rendirnos. Y recibimos muchas respuestas de hermanos y hermanas que para mí fue como personas que ni conocía, nos ayudaron. Volvimos a empezar la grabación, pero a Ángel se le ocurre postular a unos fondos estatales. Sí, bueno, ya había que retomar nuevamente toda la fuerza y el proyecto ya estaba, entonces era como, ok, tenemos que, a toda la gente, toda la comunidad, siento que nos tendieron la mano y como que se abrió el proyecto para todos. Entonces ya no era como dices igual, ya no era de los dos, sino eran de todos. Y sentí eso, es como uno de los principios de la Coquita, ¿no? Es como que ahora ha tejido, o sea, el proyecto ya tejió, porque es como si lo que nos hubiesen robado, se hubiésemos entregado, hubiésemos ofrendado más que nos hubiésemos robado. Cuando cambiamos esa mirada, todo se transformó. Ya no fue un robo, fue una ofrenda. Entonces, lo interesante es que nos dio mucho más fuerza. Y decidimos ya profesionalizarlo, por decirlo de una forma, y hice todo a nivel logístico, a nivel documentario, para poder participar en los concursos que da la DAFO, que es el Ministerio de la Dirección de Fonografía y Medios Audiovisuales del país. Entonces a eso muchos cineastas, muchas personas postulan cada año para tener fondos. Entonces va a depender del proyecto y ya habíamos avanzado mucho, entonces dijimos ya, vamos a presentarlo, y es todo un camino para poder presentarlo, ¿no? Entonces ya pudimos hacerlo después de muchos años, más o menos fue en el 2000, hace 2 años. Hace 2 años, después de haber hecho recorrido todo este camino, presentamos y bueno, ganamos el premio.
Creo que esa fue la respuesta a todo lo que nos había ocurrido anteriormente y dijimos, bueno, ahora no hay excusas, ¿no? Ahora vamos con todo. Y fue así que ya con el apoyo del ministerio, obviamente nos han dado económicamente para poder correr con todos los gastos, empezamos a hacer ya el trabajo mucho más profesional, porque ya no era solo, contratamos directores de fotografía, directores de arte, sonidistas, postproducción, colorización, edición, todo un proceso. A nivel cinematográfico es todo, son muchas etapas, ¿no? Es que grabo y ya está. Entonces con ello ya pudimos trabajar y ya salió este año, por fin este año hemos terminado, ya está el proyecto como tal. Ahora lo hemos presentado a la DAFO para su evaluación, por decirlo así. Entonces nosotros estamos como a la espera de que ya está todo ok para poder mostrarlo a todos y decir, mira, acá está el proyecto que ya hemos terminado, porque ya está terminado, ¿no? Lo que tenemos ahora es el tráiler, ¿no? Es el tráiler de este proyecto que también queremos mostrarle ahora, que lo hemos dirigido más hacia... quiero que lo vean, lo podemos compartir un poquito más sobre eso, ¿vale? Entonces ponemos las lucecitas y me ayudan, por favor. Cuando me enamoré de la hojita de coca, un sueño empezó a florecer en mi vida, a aprender de su sabiduría. Así que decidí buscar a los maestros que ya llevan años caminando con ella. Entiendo que estamos en una sociedad en la que no es consciente de su sentir, por eso es que no es consciente de lo que se miente también. Exactamente. A esa edad, por ejemplo, no me gustaba buscar hoja de coca. Me parecía fea, el sabor era malo. La coca siempre te va a llevar para adentro, te va a ayudar a mirarte a ti mismo. Te armoniza espiritualmente, te armoniza nutricionalmente, te armoniza medicinalmente. No me imaginé que este sueño me llevaría a recorrer otra aventura, un viaje hacia adentro, hacia mi pasado, hacia mi dolor. Te alimentaban, te consolaban, compartían sus penas que todavía estaban. Y tenemos una hoja que nos acompaña en el dolor, en la necesidad, en la soledad, en el dolor y en todo. Gracias, hojita de coca, por hacerme valiente para contar mi verdad. Este largometraje documental ya tiene otro cariz, tiene otro entorno, otro ambiente, que los que vayan a ver creo que van a quedar vinculados con la hojita de coca. Sin embargo, el proyecto nos ha permitido viajar y conocer otros maestros. En ellos, nuestro Taita, hemos ido hasta Pisac, hasta Cusco, para poder entrevistarlo al maestro. Y así hemos recorrido durante varias regiones del país, entrevistando a varios taitas. Está el testimonio de todos. Y no solo eso, nosotros hemos querido llevarlo a la gente, al pueblo, porque nosotros queríamos escuchar no solo de los maestros, que es vital e importante, sino de la gente, de la calle. Entonces nosotros pusimos nuestro proyecto en el centro de una plaza y que la gente consuma hoja de coca y que hable la gente. Y eso hizo que empezamos a recabar historias tan profundas de las personas, unas de mucho dolor, otras de mucha alegría, y todo eso está ahí acá en el documental. Entonces, nada, queríamos compartirles este proyecto. Desde nuestro lado estamos también trabajando por nuestra coquita,
y nada, estoy agradecido de que hayan podido ver este primer bebé que tenemos. Sí, para mí es muy gratificante haber no solamente viajado para poder conocer a los maestros, para poder conversar con las personas de la calle, que ha sido una cosa muy rica. Sentarnos así en círculo, ¿no? Repartir coquita, y de pronto esta persona desconocida se abría en una confianza para contarnos y reírnos. Es una cosa muy mágica, ¿no? Con alguien que nunca te has visto. Una cosa tan hermosa. Y el equipo humano que hemos conformado para el viaje, eso también ha sido muy interesante, porque la coquita ha sido ha cumplido esta función de ser sanadora, porque en todo equipo siempre hay conflicto, siempre va a haber. Entonces nos sentábamos a mezquipar un ratito y a ver qué está pasando, ¿no? Entonces nos daba tanta claridad la coquita para poder resolver eso que estaba pasando en ese momento, y como equipo nos unimos mucho. Hemos hecho como una familia muy bonita con todos los chicos que nos hemos acompañado. Entonces, y también como para contarles así una anécdota, yo quería embarazarme, entonces yo dije, bueno, capaz pues lo hacemos para finales de la grabación del documental, porque qué irresponsable que me embarace en pleno documental, ¿no te imaginas? Bueno, me embarazo antes de grabar el documental, así que con mi pancita y todo hicimos el documental. Fue muy bonito, porque el bebé también, yo siento que fue parte de este viaje que hicimos todos juntos. Ha sido y sigue siendo un espacio de bastante autoobservación, porque yo no sabía que el documental tiene la característica de que uno no tiene un guión como una película, sino el documental te dice hacia dónde tienes que ir. Entonces el documental nos indicó hacia dónde teníamos que ir junto con la coquita, y para mí fue algo donde tuve que aplicar este principio de tener valentía y coraje, y la coquita me sostuvo. Así que yo les invito a todos, hermanas, hermanos, a todos, que puedan consumir nuestra hojita sagrada. La tenemos a la mano. Cada vez que haya este momento en donde haya confusión, uno no sabe qué decidir, qué hacer, que nuestra hojita sagrada nos acompañe como la madre que es, en silencio, y nos ayude a poder construir vínculos transparentes y bonitos. Gracias. A mí personalmente me conmueve hablar sobre la coca. No es una cuestión académica hablar sobre la coca. Hablar sobre la coca es un sentimiento que lo tenemos todos aquí. De no ser así, no estuviéramos aquí presentes. Hay un sentimiento que nos llama no a hablar, sino a dialogar con ustedes, sin esos grados ni los títulos que nos da la universidad. Lamentablemente, en las universidades nos dan los grados y los títulos como si nosotros tuviéramos una gran experiencia en nuestra especialidad, y no es así. Es una cuestión burocrática el tener un doctorado, una maestría, pero lo más interesante es convivir con la gente a que tú apuestas en la vida por ellos. En estos 48 años de vida académica, gracias a algo que practicaron los japoneses que se llama la moto, he podido surcar costa, sierra y selva. Pero lo más interesante del testimonio de esta coquita es que he conseguido millones de amigos en todas las comunidades con las que he compartido y convivido con ellos, sea costa, sierras y selva. Y eso es lo más gratificante para mi persona. Digo gratificante porque no le tengo miedo a la muerte. Y cuando yo me compré la moto el año 80, después de haber tenido un accidente con el automóvil, me dijeron, hoy, le dicen a la mamá de mis hijos, oye, ¿por qué no le dices a tu marido que
se compre también un cajón, para que lleve su cajón detrás de la moto. Pero como siempre yo era desde mis padres, aprendí a mixquipar. Mi padre era profesor rural, mi madre también. Aprendió a hablar el quechua, allí en mi pueblo llamado Ulcumayo. Está a 6 horas de viaje aquí. Y la gran herencia que he dejado de mi padre es saber mixquipar, estar con las comunidades. Él hacía de secretario de la comunidad. Ahí no hay que yo era profesor ni nada por el estilo. Era parte de la comunidad, aún cuando era del lugar. Entonces, debo estar hablando con mi padre, el espíritu de mi padre, de mi madre, porque ellos fueron tan sencillos, tan modestos, que se confundían con el pueblo, aún cuando eran profesores rurales. Una anécdota que podría compartir con ustedes es que en la universidad siempre con desdén me miraban, me dicen, bueno, el Cholo Cóndor siempre para con los cholos ahí en las comunidades, ¿no? Y por algo después su apellido del Cholo. Yo me reía nada más. Y ahora el Cholo cambió de ese desdén que hay con los colegas, ¿no? Siempre te miran, hasta por el apellido te están catalogando, ¿no? ¿Quién eres? Pero en honor a la coca no se le puede mentir. Yo empecé a salir el año 1986 a dar una conferencia en la Universidad Nacional de Tarapacá. Hablé de la coca, cómo nos conectábamos, y eso de ser la licenciada, y me hacían doctor. ¿Pero por qué? Doctor, es que conoces toda la historia del Perú, porque lo primero que te preguntan, la historia del Perú, ¿quieres que les cuente? La historia de la coca y todo eso. Empecé ahí. Y luego de ahí fui a dar otra conferencia a Puerto Rico, también la historia de la coca, y así por ahí. Fui a Estados Unidos, parte de la familia está por allá, vive allá, gracias a la coca, porque un profesor con el sueldito que ganaba 2.500, era difícil que tú mandes a tus hijos a otro país para que puedan estudiar. Pero gracias a la coca me encomendé a la coca y así salieron. Pero yo a mis hijos le digo, hijo, ¿sabe qué? Tener el título no es tan difícil. Llegar a la gente con vocación es lo más difícil. Y me entendieron. Felizmente cada uno tiene su especialidad, pero saben llegar a la gente, se hacen querer con la gente y también mixquipan su coquita. Aún habiendo vivido en Estados Unidos, tengo una hija que está acá, me está ayudando a hacer una labor social en el campo antropológico. Cuando, como domina 3 idiomas, se juega zapayanga, y no me dijo, ¿a qué iba? Me dijo, voy a hacer una labor social, papá. ¿Qué, vas a enseñar algún idioma? No, me dijo, voy a clarificar lo que es la antropología. Ah, qué interesante, Leo, y eso que tú no estudias antropología. Ah, pero por algo, pues, la coquita nos habla. Y hablaba yo con la coquita, ah, qué interesante. Si había zapayán a la posta. Y ustedes saben, los médicos y las enfermeras, ¿cómo atienden? Sin alusiones personales. Parece que no tuvieran vocación. Ven a una mamita, viene con su pollera, con su quipe, empiezan no a dialogar, ni siquiera a inculcarles la confianza, sino con desdén. Dicen, ya que has venido, que por aquí no te has bañado. Y mi hija estaba escuchando. Le dijo, doctor, señorita enfermera, con respeto que se merece, ¿ustedes saben el idioma de la mamita? No. Primeramente debían haber aprendido el idioma de la mamita. Yo sé 3 idiomas, pero no para decir que yo estoy en Estados Unidos, que yo soy lo máximo. No. Yo como huanca que soy, he aprendido 3 idiomas para ayudar a la gente que lo necesita, la comunicación. Trabajo con migrantes de varios países del mundo para ayudarles a que se puedan expresar y no miren con desdén los profesionales. ¿Cómo nos miran? ¿Cómo nos miran cuando vamos al seguro? Como animales raros. ¿Cuál es su motivo de su visita? Ay, le digo, porque estoy sano.
También tengo que tomar el pelo, pero no porque ¿cuál es el motivo de su visita? Entonces, y el trato que ustedes saben cómo nos tratan en el seguro. Entonces, he enseñado a los hijos a ser bastante sencillos, comunicativos, no anteponer los grados, porque los grados, cuando uno tiene que comunicarse de persona a persona, no tiene razón de ser los grados. Por eso a los estudiantes que están acá algunos, les dicho, los grados se los guardan. Primero van quién eres tú como persona, a una comunidad campesina. Y me he ganado muchos amigos en todas las comunidades donde voy. No te falta una tacita de agua. Qué lindo es compartir, ¿no? Y los alimentos sanos que hemos podido compartir en estos 48 años de vida que llevamos en el campo. Entonces, mi reflexión es, ¿cuántos, por ejemplo, de la universidad, de todas las facultades están en el campo? Agrónomos, ingenieros, por vocación deberían estar, por lo menos, dar a conocer sus conocimientos, pero muy pocos hay. Ustedes mismos saben, muy pocos están en el campo, y el campo necesita. Conversaba con un taxista, profesor, me dice, acabo de perder 20.000 soles, he invertido aquí en Huánuco para la producción de papas. Qué lástima, le digo. En otros países hay lo que se llama bonos para el riesgo, ¿no? Si la chacra no da, el Estado va inmediatamente a resolver su problema. Pero aquí no hay eso. Por eso que todos están dejando la agricultura. Y a mí me aterra que el proceso de urbanización acelerado se esté comiendo las llamadas fronteras agrícolas. Están desapareciendo las fronteras agrícolas. Hicimos una feria del maíz hace 3 años en San Jerónimo. Les pedí, por favor, que cautelen los centros de producción del maíz San Jerónimo, que es una variedad única en el Perú, pero lamentablemente nadie hace caso, la municipalidad está en otra onda. La única que está haciendo respetar, y los traficantes de tierra también se están metiendo, Chicaya. La comunidad se está poniendo fuerte para hacer respetar sus zonas agrícolas, ¿no? Estoy en el comité de gestión del Goitapayano. Pareciera que fuera el único que está en la organización. Todos se apuntaron, pero a la hora, cuando las papas queman, todos escapan. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra...? Yo digo, ¿para qué estamos formando profesionales en la universidad? Por eso le digo a los estudiantes, si ustedes no tienen vocación para sus especialidades, mejor deserten de la universidad y dedíquense a lo que ustedes quieren con vocación, hacer las cosas. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser así. A ver, ¿cuánto habrán pasado los jóvenes? La pareja que acaba de estar, Saibo, su esposo, ¿no?, para poder hablar sobre la coca. El hermano, seminario, ¿cuántas vicisitudes ahora tienen que pasar para hacer entendernos a nosotros que la coca es alimento? ¿No? Ha pasado. Y así, los que verdaderamente amamos nuestra especialidad con vocación, tenemos que hacer del corazón, tripas corazón, como dice, ¿no? Entonces, eso es lo más importante en los futuros profesionales, la vocación, para no dejarnos así nomás manipular por un gobierno que muchas veces está desarticulado, no hay atención a los que verdaderamente necesitan. Nuestros pueblos originarios de la selva han matado a los dirigentes como si fueran animales. El Estado no dice nada. Y ellos son los defensores del bosque, son los defensores de nuestra hojita de coca, para mantenerla como un agente espiritual, no como el veneno que se difunde en Estados Unidos. En Estados Unidos da pena. Toda una juventud prácticamente se está mutilando. Por ahí no sé si el presidente tendrá razón en decir,
No, ya no entran migrantes acá porque yo me acuerdo, estaba dando una conferencia ahí, Trump, y decía, yo a los peruanos los quiero porque son gente que trabajan, tanto hombre y mujer. Pero a los mexicanos no, porque se han dedicado solamente a pasar la droga. Y los mexicanos me miraron y no decían nada, calladito, tenía que estar ahí. Pero entonces la verdad, nosotros somos trabajadores. Miren ustedes, el 75% de la economía que mueve Huancayo lo mueven los ambulantes, los informales. El 75%, es un datito que lo ha sacado un colega economista de la Universidad del Centro. Entonces, ¿quién mueve la economía aquí en Huancayo? Mueve la gente que trabaja día y noche para resolver el problema de alimentación, los que trabajan día a día para comer también el día a día. Y eso a veces no nos... La hojita de coca, para eso tiene que sensibilizarnos, para hablar de esa gente que no tiene trabajo. Más de los 3 millones de jóvenes no tienen trabajo aquí en el Perú. Entonces la hojita de coca tendrá que ayudarnos para dar conferencias, hablar, para que puedan encontrar trabajo, discúlpenme, para que puedan encontrar trabajo, los jóvenes. Tantos jóvenes que egresan de las universidades. Qué bonito, festejamos ahí el ingreso de universitarios, pero le digo, así como nos engalanamos de tener una cantidad de 3, 4 mil, le digo, tenemos que también ver cuántos van a trabajar, y eso habla con fuerza en la universidad para que los jóvenes puedan encontrar fuentes de trabajo. Pero todo eso tenemos que hacerlo, todos los que estamos comprometidos con nuestra madre Coca, tenemos que hacer de corazón, ayudar al prójimo cuando se necesite. A ver, aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú había un profesor que enseñaba tecnología andina, se llama John Earth, ahorita tendrá 86 años. Ya sigue yendo a la universidad porque se ha acostumbrado a ir, ya se jubiló, pero él era físico, matemático, antropólogo y agroastrónomo. Y él me dijo, Cóndor, toda la maravilla que hay en la costa, sierra y selva, todo se debería trabajar mixquipando para podernos armonizar. Y él mixquipaba su hojita de coca, siendo profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, iba a enseñar física, matemática, agroastronomía a la del Pacífico y a la Universidad de Lima. Y chachaba su coca. Y preparaba sus clases chachando su coca. Y hasta ahora chacha su coquita. Entonces, ahí no hay que yo soy el PhD, que yo por qué tengo que chachar mi coca. No, chachando su coca hasta ahora. Entonces miren ustedes, son testimonios que les dejo para que ustedes no tengan vergüenza, no tengamos vergüenza de mixquipar con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros nietos, con la madre Coca. Y también mi profesor Teófilo Altamirano me dijo, oye, yo siempre te veo con los maestros ahí, en la Coca, ¿por qué no haces un ritual en el Huaytapallán? No, le dije, yo no soy maestro. Yo he aprendido algunas cosas de Pedro Marticorena, pero más he aprendido a mixquipar de don Macario Caracuzma, que a los 90 años me enseñó a conversar con el cosmos. Me dijo, entonces haz un ritual para los de la Universidad de Austin, Texas. Hoy le digo, pero yo no soy maestro. Hazlo, hermano, me dijo, como si fueras mi alumno, a ver, quiero ver si has aprendido algo. Bueno, y en efecto, fuimos al Huaytapallana, hicimos el ritual de corazón, y los de Austin, Texas, como son de otra cultura, ellos no creen en Dios, no creen en estas partes espirituales, y empezamos a hacer el ritual, todo eso, y uno de ellos estaba cayendo, y mi hijo felizmente lo agarró. Y fue tan valiente y tan sincero que dijo, la verdad que nosotros siendo PhD no conocíamos esta etapa de la vida, la parte espiritual.
no conocíamos, me dice. Y gracias a ti hemos conocido y he sentido y hemos sentido algo que no sé cómo explicarte. Entonces, tienes para visitar Austin, Texas, te vamos a dar para el pasaje. Y ahí nomás se vino la pandemia y bueno, ya no llegué a ir a Austin, Texas. Pero miren, son testimonios de gente que no conocía la parte espiritual siendo PhD, siendo profesores de la Universidad de Austin, Texas. Eran sociólogos los 5, pero fueron tan sinceros en reconocer que les faltaba conocer la parte espiritual de nuestros espacios llamados los cerros, donde están y moran los apus, moran las deidades invisibles que nosotros no podemos captar gracias a nuestra Madre Coca. Yo creo que lo que nos está faltando a los profesionales, como decía, todos hablamos, en el doctorado, tengo que estar peleando en el doctorado y en la maestría. El recurso natural, el recurso humano. ¿Qué cosas somos? ¿Papel higiénico para que usen y nos voten? ¿Qué? ¿La naturaleza de que es papel higiénico para que usar y votar? Ya les estoy cambiando el chip. No, sí, tiene razón. Miren ustedes las plantitas. ¿Dónde está la mala hierba? Aquí en las principales avenidas. Está creciendo las plantas. Son entes vivos, tienen vida. El problema es que nuestros chips son recursos naturales. No pueden ser recursos naturales. La Madre Tierra nos da toda esa sabiduría para entender a profundidad que nuestro territorio inclusive es un territorio vivo. Ustedes saben que los huancas, su cartografía la conectaban a través de los rituales del Jaguapacha, se conectaban con los espíritus del Ucupacha, del Caipacha y el Janapacha. Y hasta ahora se da eso, sino que muchas veces no nos damos cuenta por qué lleva mucha gente las flores a los cementerios. Ahora que bailan el Huaylas, van primero a visitar a sus congéneres que bailaron Huaylas antiguamente. ¿Por qué creen que ellos en las noches van y hacen sus rituales en el Huaytapallano? Para conectarse justamente con la energía. Y esa energía, si bien es cierto, es invisible, pero se está sintiendo la energía. De todos ustedes, siento esa energía. Y la Coquita me está diciendo, van a ser ustedes maestros que van a reproducir lo que estamos hablando. ¿Cuál es? Convertirnos en maestros para dialogar con la gente que necesita de nuestra presencia, que necesita del corazón, no de la razón. Nosotros hay que hablar con la Coquita, con el corazón. No podemos hablar con la razón, porque la razón se difumina, en 2x3 se difumina. Pero cuando hablamos con el corazón, es otro sistema de diálogo. Bueno, en antropología le llaman los símbolos, ¿no? Entonces, no es una cuestión, sí, voy a chachar la Coquita porque es un símbolo. No es la Coca es un ser vivo. Y como ser vivo, podemos conversar con la Madre Coca. Pues tiene connotaciones femeninas y por otro lado tiene connotaciones también masculinas. Entonces, yo creo que hablar de la Coca es para pasarse toda una tarde, toda una noche, pero y gracias a la Coca, bueno, son 40 años que trotaba en la moto y no me ha pasado nada, unos pequeños accidentes, pero estamos con salud, estamos con vida y ya estamos trabajando con los jóvenes, llevando a cabo, hacen sus rituales, también ellos conocen, sino que por vergüenza muchas veces no lo manifiestan. Entonces hacen, y hacen muy bien, saben conversar, saben hablar con la gente con las que tienen que trabajar en los distintos escenarios de la vida. Yo creo que con estos testimonios me basta para poder llegar a ustedes y ustedes lleguen hacia mí para hacer una labor siempre en conjunto, donde nos veamos, darnos la mano para hacer labor para la gente que lo necesita. Muchas gracias. Y bueno, no quiero hablar mucho, la verdad, yo quiero que ustedes salgan, porque quiero aprender. Yo
no vengo de una familia que lleva una tradición andina, ¿no? Creo que vengo de una familia normal. Y por ende yo quisiera aprender porque veo acá muchos hermanos que vienen caminando desde la mirada andina ya muchos años, incluso sus abuelos o sus padres tienen marcado mucho este ideal de vida. Digo esto ¿por qué? Porque cuando uno realiza alguna obra artística en general, desde mi caso del lado del cine, pone una mirada sobre esa obra de arte, ¿no? ¿Hay alguno aquí que está en el mundo audiovisual o fotográfico? ¿Sí? Hermano, ahí. Bueno, muy pocos. Bien, pero en general, cuando nosotros hacemos una labor de arte, nosotros ponemos nuestra mirada sobre eso que estamos construyendo. Por ejemplo, nuestro hermano Jorquicha nos presentaba las ollas de barro. El que lo ha realizado ha puesto su mirada sobre eso, ¿cierto? Entonces ha puesto su idea, ha puesto toda su energía, su forma de ver, lo ha construido ahí. Lo mismo sucede en una obra artística, en donde uno pone una mirada, y lo que yo quiero es que ustedes me ayuden ahora a construir una mirada andina, ¿ya? Porque yo estoy en busca de eso en mis proyectos que quiero hacer más adelante. Entonces me gustaría que los que llevan caminando ya bastante tiempo podrían decirme en una sola palabra qué es el ideal del hombre andino. En una sola palabra. Quiero escucharlos ahí, que salga como les viene. ¿Cómo podrían resumir la mirada andina en una palabra? Identidad. Identidad. Atrás. En una palabra podemos resumirlo. Verdad divina, ¿ok? Ya. Verdad vivida, perdón. Verdad y vida. Verdad y vida. Ok, dos palabras. Ok, verdad y vida. Identidad, verdad y vida. ¿Sí? Acá. Crecer en comunidad. Comunidad. Ok, comunidad. ¿Hermana? Equilibrio. Ok, equilibrio. ¿Sí? Honestidad. Sí. Espíritu. Sabiduría, ok. Todo está conectado. Todo está conectado, ok. Quechua. ¿Perdón? Trascendencia, ok. Quechua. Excelencia. ¿Ya? Sí. El buen vivir. Ok. Es interesante porque, por ejemplo, hay una filosofía, ¿no? Sí, ¿otra palabra? Quería decir alguien, pero no tanto, o sea, más enfocado al orden y la armonía. Orden y armonía. Ok, genial. Y si se han dado cuenta, todas han sido palabras muy ligadas hacia lo positivo, ¿no? Trascendencia, sabiduría, identidad, vida, verdad. Entonces, en la mirada andina no existe el opuesto. Y si existe el opuesto, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería el conflicto del hombre andino? Jarja. ¿Perdón? Jarja. Jarja. ¿Qué es jarja, hermano? La raíz de jarjacha, pero es como aislado. Aislado. Qué interesante. Desvinculado. Desvinculado. Desconexión. Bien, yo creo que hemos llegado a algo que he estado reflexionando muchísimo, y es que dentro de esto, yo siento que el hombre del ande, yo quiero que me corrijan, porque esta es una reflexión mía, no significa que sea verdad, que lo leí en un libro, no, simplemente es una reflexión mía. Yo siento que el hombre del ande, de alguna forma, busca conectarse con su entorno. De ahí que tiene esta predisposición para la labor comunitaria, y lo han dicho hace un rato, comunidad. Entonces, esto hace que no solo se vincule con el otro, o sea, con mi hermano del costado y forma una comunidad, un ayu, ¿no? Sino también permite que me vincule con otros elementos, como por ejemplo, ¿qué otros elementos se conecta el hombre del ande?
la Pachamama, los apus, ¿cierto? Entonces su conexión va un poco más allá ya del lado humano, sino también hacia algo un poco más, lo llamamos espiritual o sagrado. Entonces el hombre del Ande también tiene esta facilidad de conectarse ¿con quién? Con sus apus, sus montañas, sus nevados, ¿no? Con la Pachamama, con la luna, con el sol, y por eso cada uno tiene su nombre, ¿no? Correcto, con el agua, ¿no? Con todos los elementos. Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que cuando el hombre del Ande se desvincula de eso, inicia su conflicto. ¿Correcto? Entonces, esto me permite que esta reflexión me lleva a que, si no es el más grande, es uno de los más importantes conflictos que tiene el hombre del Ande, la desvinculación. Es decir, que si yo me desvinculo de mi montaña, de mi apu, de mi parte sagrada, me aíslo, ¿no? Me hago a un lado. Entonces me vuelvo un individuo. Ya no soy parte de una comunidad. ¿Y quién es, por ejemplo, una mirada occidental? ¿No es acaso una mirada muy individual? Muy personal, ¿cierto? Porque es mucho el yo. En cambio, una mirada andina es mucho el nosotros. Entonces lo interesante es que con el paso del tiempo nosotros nos hemos ido occidentalizando de alguna forma, ya sea por los medios de comunicación, ya sea por todo lo que vemos, nos hemos ido separando de nuestro entorno. Y es más, es muy loco porque yo puedo hablar desde mi espacio de gente que hace cine. Hay una separación de las personas que hacen cine, o separación de personas que hacen algún tipo de arte, en donde, no, mi arte es mejor, no, mis fotografías son mejores que las tuyas, o no, mi forma de hablar es mejor que la tuya. Entonces cuando tenemos este pensamiento ya me empiezo a desvincular del otro, de mi hermano, ¿cierto? Entonces cuando yo empiezo a creer que yo soy más que el otro, ya me estoy desvinculando. Y ese es uno de los grandes errores, porque entre nosotros, si empezamos a... cuando alguien muere, cuando algún elemento muere, lo primero que pasa cuando algo muere en una célula, se empieza a desintegrar. Entonces la desintegración es la separación. Si nosotros estamos separados, estamos muriendo. Como sociedad estamos muriendo. Entonces, yo lo que siento es que el hombre del Ande, en esta actualidad, quizás está en un proceso de muerte, porque nos estamos separando, ¿no? Y quizás este acto que estamos haciendo ahora, en donde permitimos entrar en la reflexión y decir, oye, mira, esto me lleva, no sé, pues, ¿no?, a disgregarme a esta pequeña muerte, nos permite volver a conectar. Pero, ¿por qué traigo todo esto? ¿Por qué estoy llevando a esta reflexión? Porque algo entendí con la hoja de coca. Obviamente me lleva a este tema que estamos hablando. Y es que algo que es muy importante para el hombre del Ande hemos visto que es la vincularidad, ¿no? Yo me vinculo con el otro, ¿no? Me uno con el otro. Entonces el conflicto viene cuando me desvinculo. Y es muy interesante que llega una hojita de coca para hacer ¿qué cosa? Vincularme. Hay una historia que el Taita una vez contó cuando fuimos a entrevistarle, que decía... El Taita lo va a contar mejor, discúlpame, yo lo voy a contar muy mal, pero la historia es muy corta, en la que un arriero está caminando con su burrito, ¿no? con su kipi, llevando todas sus cositas, está caminando por la montaña, ¿no? Y de pronto ve que a lo lejos viene otro arriero, en la dirección opuesta. Entonces se juntan, se encuentran, el arriero saca de su kipicito hojitas de coca, le entrega, y el otro le hace lo mismo y se despide. Llegaron a encontrarse dos desconocidos y se despidieron dos hermanos, ¿no? Eso, tan cortito, lo que hace es que yo me una con alguien que es desconocido, y eso es lo que hace la hojita de coca. Yo agarro y entrego, y es lo que por ejemplo hicimos en el documental, cuando pusimos gente a la calle, no se conocían entre ninguno de ellos, ninguno se conocía, pusimos coca al centro, les dimos coquita, empezaron a mishkipar, y de un rato empezaron a hablar sus problemas, sus situaciones, y el del otro era amigo del otro, entre comillas, por decirlo así, porque le estaba contando toda su vida. Estaba diciendo, mira, a mí me pasó esto con mi papá,
¿Y cómo me pongo a pensar yo? ¿Cómo yo voy a contarle algo tan íntimo, tan vulnerable a una persona que no conozco? ¿Cómo es eso posible? Solo es posible a través de la hojita de coca. Y lo que yo siento, para cerrar un poco y no cansarnos, quiero que miren esta imagen visual, porque creo que yo mucho me llevo a ese espacio visual por mi labor. Imagínense dos personas que se están mirando al frente, sentados. Dos personas que se están mirando. Por debajo de cada persona pasa una especie de tubo que los conecta. ¿Ya? Están conectados por una especie de tubo. Lo que sucede es que, como nos hemos desvinculado, esa tubería se ha ido llenando de muchas cosas que no necesitamos. Quizá de ego, quizá de yo soy el mejor, quizá de yo sé más. Y me ha ido desvinculando del otro, o sea, se ha ido llenando con basura, así cuando se tapa una tubería, se ha ido llenando de cosas. Entonces, lo que hubiese sido esta conexión entre persona A y persona B, se ha ido llenando de cosas que no hay, entonces no fluye la conexión, si se dan cuenta en este ejemplo que pongo. Y ahí es donde viene la hojita de coca. Porque la hojita de coca es como si uno empieza a consumir, imagínense a la persona A, está consumiendo, y lo que hace es que es como si fuera, no sé, algo que empieza a bajar por esa tubería, imagínense, y empieza a limpiarlo, empieza a limpiar. El ego se empieza a bajar, ¿no? El yo soy mejor ya no, somos comunidad, somos hermanos, tenemos diferencias, pero somos hermanos, y se empieza a limpiar, y de la otra parte igualito consumiendo la hoja de coca, porque es un trabajo de a dos en esta vincularidad, porque si no simplemente sería de esta persona como su trabajo de limpieza, por decirlo así. Pero si los dos hacen este trabajo, llegará un momento en el que se habrá limpiado todo esto, y entonces va a empezar a fluir como esta energía, esta vincularidad con el otro hermano. Esto, para hacerlo visual, yo siento que hace la hoja de coca. Lo que hace es limpiar esas cosas por trabajar que tenemos como seres humanos, que al final me va a permitir, ¿qué cosa? Vincularme con la otra persona. Y si yo empiezo a vincularme de forma sana con otra persona, podré vincularme de forma sana también ¿con quién? Con mis apus, con mis montañas, y ya no será desde el ego, ¿no? Sino será desde una conciencia de unidad. Y hacerlo desde ese espacio creo que cambia todo. Hacerlo desde ese espacio se elimina el conflicto que ha llegado en el hombre. Para resumir todo esto y para terminar, esto yo lo descubrí haciendo el documental. Lo descubrí a medida que me esquipaba la hoja de coca. Y ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué queremos que todos consuman hoja de coca? No solo los de acá, porque todos los que estamos acá consumimos hoja de coca, obviamente, pero quiero que los de afuera, toda la gente que consuma hoja de coca, porque va a ir limpiándose el vínculo que tiene consigo mismo, para que se conecte mejor con el otro, y quizás solo así pues podamos tener una mejor sociedad en comunidad, que es lo que queremos, ¿no es así? Entonces, hermanos, que no caigamos en la desconexión, en la desvincularización con el otro. Primero con nosotros mismos, obviamente, porque si nos vinculamos de nosotros mismos, ya nos desvinculamos con todo. O sea, ya no sirve la APU, ya no sirve la montaña, ya no sirve el hermano, ya no sirve la comunidad. Si yo estoy desvinculado de mí mismo, lo demás ya no sirve, porque lo demás se mancha. Entonces, si yo me empiezo a limpiar personalmente, podré limpiarme con el otro, podré conectarme mejor con el otro, con la comunidad, con mis sapos y mis montañas y con todo, y entonces quizá una mejor sociedad podría ser posible. Les compartí mis reflexiones, hermanos, espero que les pueda servir. Ari. Muchas gracias. Muy bonito, ha estado todo el día en la frente de Iguarico y ahí en la Plaza Lipa. Bastantes personas aquí, todo muy lindo. Y acá también, claro, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Nos vemos mañana en Madrid, nos vemos mañana en la clase Franquita y Mariano, ¿no? Nos vemos mañana en la clase. Claro, nos vemos mañana. Martín, invítanos a eso, ¿no? ¿Cómo es mañana? Bueno, quedan cordialmente invitados todos a la Casa de Saño. El proyecto Jampita Suyunchis está en la avenida Daniel Turín 680.
Y mañana vamos a realizar también un conversatorio, nuevamente capaz presentar el libro del Taita Manuel, hablar sobre nuestra hojita sagrada. Y finalizadas las actividades, vamos a hacer una chulpita de purificación para poder sudar y sacarnos todos los males físicos y emocionales que podemos estar cargando. Entonces, muchas gracias al colectivo Coca-Raini, gracias Taita Manuel por ser visionario. Es algo que me enseña, me inspira mucho, no deja de soñar, y eso es muy bonito. Creo que cuando uno tiene un sueño siempre hay ese impulso para levantarnos todos los días a poder seguir en nuestra vida. Gracias, amor, por ser siempre sostén. Qué lindo poder compartir con otra madre. Justo estábamos pensando de que son dos guaguas que están creciendo con la energía de nuestra mamá Coca y un ganante, ¿no? Así como baloncito de mujercita. Eso es muy lindo. Muchas gracias, querida familia. Sin también parte de su presencia, esto no sería real. Todos tejemos y cada pieza es muy importante. Honro mucho el camino de cada maestro, cada maestra que ha caminado antes que yo. Estoy muy agradecida por haber seguido llevando el nombre de nuestra hojita de coca en cada ritual, en cada compartir con la familia. Muchas gracias por eso, gracias. Honro a cada hermano que he conocido en mi juventud, en mi adolescencia. Muchas gracias por acompañarme. No quiero dejar de mencionar al Turi Heraclio, al Turi Tatanka, al Turi Dante, que ya se fue, a la hermana Pacarina, a la hermana Grimalda, que también fue parte del proyecto de Rostros Mamá Coca, igual que la hermana Pacarina. Gracias a cada uno de ustedes, al profesor Juan Carlos Cóndor también, que me ha enseñado ahí en la universidad. Muchas gracias a las madres acá, a la mamá de Anabel, la decana, al Colegio de Antropólogos, que nos ha abierto las puertas en el primer momento. Ha sido muy hermoso realmente sentir ese sostenimiento. Gracias a todos, familia. Bueno, se ha dicho mucho. De hecho, quería agregar que todos acá somos hijos e hijas de Mamá Coca. Los veo pichando y seguramente todos después de esta reunión van a estar orgullosos de siempre haber tenido a la Mamá Coca dentro de ustedes, ¿no? Bien sea de forma como un alimento, también de forma espiritual, ¿no? Cuando han sido parte de las ofrendas o también cuando hablan de ella, ¿no? Creo que hasta hablar bien de ella es un paso enorme para poder ser parte de este cambio, ¿no? Donde podemos valorarla de verdad. Y bueno, gracias de nuevo por estar acá. Y bueno, espero volverlos a ver pronto. Así que eso es todo.